Sean bienvenidos a una nueva edición de la tertulia de actualidad de Tele-Valdepeñas. Hoy, jueves, abundante, coincidirán conmigo en información por cantidad y por gravedad. Vamos a arrancar, como teníamos previsto, hablando de un asunto que teníamos preparado, que creemos que es trascendente para los intereses generales de la población y de los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional en particular, pero no nos vamos a dejar en el tintero el patio nacional, la escena que se ha dibujado hoy y a partir del pasado y desde el pasado domingo con las elecciones autonómicas en Castilla y León, que han dado lugar a un escenario donde el principal partido de la oposición ha implosionado de una manera monumental, abrupta y como todos ustedes conocen ya. Nos han escuchado decir alguna que otra vez que hay asuntos que escapan a lo local, somos una televisión local, pero que no corresponde que en nuestra profesión nos abstraigamos de ese escenario general que atañe y que afecta a todos los niveles. Hablaremos de ello en la segunda parte y de otros temas de interés, como la manifestación que en el día de hoy ha tenido lugar en Ciudad Real en defensa del campo, de la ganadería y de la agricultura, que se aboca en una situación absolutamente insostenible. Salario mínimo interprofesional. Hace pocos días ustedes vieron que entrevistamos en exclusiva al presidente de la Confederación de Empresarios de Ciudad Real, COE-CEPIME, Carlos Marín. Y muy poco después asistimos también a una comparecencia en la sede de Izquierda Unida por parte de los portavoces o de los representantes local y provincial del Partido Comunista de España. Voces claramente en contra de la subida del SMI a los 1.000 euros y palmariamente a favor de ese incremento. Para entrar en calor, vamos a ver inicialmente este vídeo que les hemos preparado. La ministra Yolanda Díaz no ha querido contar con los empresarios. O sea, no ha querido contar con los empresarios. Esto no es diálogo social. Diálogo social son los acuerdos que firma la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con los sindicatos de Castilla-La Mancha y con la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha. Esto no es diálogo social, esto es imposición social y esto es dictadura por parte de la ministra que impone lo que quiere, que impone su voluntad, que no se ha quedado contenta con la reforma laboral y que bueno, pues va a conllevar una rigidez sobre muchísimas empresas, muchísima pyme, micropyme. Ya sabemos lo que va a pasar con la vendimia. Esta ministra, como no ha vendimiado nunca ni sabe lo que es la vendimia, se cree que puedes contratar a alguien para trabajar todo el año para vendimiar o para ir a la aceituna, ¿no? Yo le invitaría a que se viniera un día, como dice José Mota, ¿no? Un par de días de vendimia en Valdepeñas y se nos quitaban muchas tonterías a muchos, ¿no? Estamos en un país donde el 92% es pyme, micropyme y autónomo, donde ya las pymes, las micropymes y los autónomos están veadas a costes por las subidas de impuestos que ha habido, de cotizaciones sociales, por la subida de la luz, por la subida del gas, por la subida del gasoil, de la gasolina, por la subida de los costes de las materias primas, y entonces ya le damos, yo siempre he dicho, y volviendo a un símil de los que nos consideramos de pueblo, cuando el burro va cansado, la mula va cansada, no le echen más carga encima, no le echen más peso encima, ¿no? Lo que no hablan es de esa gente que va a perder el puesto de trabajo porque va a haber pymes con 2 o 3 trabajadores que no van a poder mantener esta subida, que ya han llegado al límite y que van a tener que cerrar. Y parece ser que, claro, las centrales sindicales se preocupan de los que están trabajando, no de los que no trabajan. Los que van a dejar de trabajar, esos ya no son su preocupación. Para nosotros sí lo son, porque eso significa que va a haber mucha gente que va a tener que cerrar sus persianas, que va a tener que cerrar sus negocios, porque ya no pueden más. Y esto es una carga más a los que ya no pueden más, que es la pyme, la micropyme y el autónomo. Es un avance en derecho, una recuperación de derechos, la primera recuperación de derechos de la clase trabajadora que se hace en 20 años. Y eso es algo de valorar. Y sirve como punto de partida para cambiar el paradigma y revertir la situación. Es decir, invertir la correlación de fuerzas. Ya no va a ser todo una lógica enfocada a quitar derechos a la clase trabajadora, a tirar a la baja los salarios, a destruir la negociación colectiva, a ningunear el papel de los sindicatos. Porque claro, es que te lo dice, pero es que la cotización a la seguridad social de un trabajador ya está en el 40%. Estamos hablando que esa persona que va a cobrar 1.000 euros le va a costar a la empresa 1.500 euros.
Y claro, muchas veces nosotros que miramos a los trabajadores a los ojos y te dice un trabajador, es que yo cobro 1.000 euros, ya, pero yo pago por ti 1.500. ¿Dónde está el resto del dinero? Pues en vez de dejarlo en manos del trabajador, en vez de dejarlos en manos de la empresa, para que se genere más consumo y a su vez se genere más riqueza o se genere más puestos de trabajo en nombre de la empresa, lo que hace el Estado es quedárselo, esa voracidad fiscal. ¿Y luego para qué? ¿No? Porque si estuvieran tomando medidas de incentivación de la actividad, pero bueno, oye, el empleo público es muy necesario, lo hemos visto durante la pandemia, pero el empleo público sale de donde sale de los impuestos de trabajadores, empresarios y autónomos. Se ha aprobado la subida del salario mínimo a 1.000 euros, que fue un compromiso que se adquirió en septiembre cuando se subió a 965 con los sindicatos. Esta vez la patronal, la COE, no ha firmado ese acuerdo y se ha opuesto rotundamente. Y bueno, yo creo que esto significa que desde que Unidas Podemos, los partidos que forman Unidas Podemos, entre ellos el Partido Comunista, influyen de alguna manera en el gobierno, que viene a ser de 2018, apenas unos 4 o 3 años, ha subido el salario mínimo más de 200 euros. Que eso es una barbaridad en comparación, o sea, triplica o cuatruplica lo que se subió el salario durante los 7 años del gobierno del Partido Popular. Y es una muestra más de que se va hacia un cambio de tendencia. Obviamente no tenemos que nunca bajar la guardia. Yo no sé si esto va a generar más economía sumergida, pero sí lo que sé es que lo que va a producir es que cuando en un negocio de 2, 3, 4 trabajadores, 5 trabajadores, no se puede asumir ese coste, no se contratará. Si no se contrata, el negocio no crece, no se crea riqueza y no se generan puestos de trabajo. Pero claro, aquellos que ya no trabajan no son un problema para la ministra Yolanda Díaz y para los que han firmado con ella. Que en los últimos 4 años se ha subido el salario mínimo de 730 y creo que 34 euros a los 1.000 de las actuales que se han subido en este mes, y eso ha sido un papel importante que ha jugado Unidas Podemos, Izquierda Unida y el Partido Comunista en la subida de ese salario. Recalcar que no es casual que se haya reactivado la lucha laboral y que sea tan necesario más que nunca la subida del salario mínimo, porque vivimos en una época, sobre todo de los últimos años de pandemia, de una inflación bastante alta, en la que los precios básicamente de todo, no solamente de la energía, sino también de los alimentos y de todas las cosas de primera necesidad, está subiendo bastante. Por lo tanto, se hace más que nunca necesario el poder subir el nivel adquisitivo de los trabajadores. Vamos a tratar en los próximos minutos de repasar, de analizar, de reflexionar sobre el impacto que puede tener esta subida del salario mínimo interprofesional unida a la recentísima reforma laboral en el mercado de trabajo de nuestro país. Alberto Parrilla, coordinador de Izquierda Unida y concejal portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Fernando Prieto, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Profesor Ángel Luis Rivas Lado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Alberto, el presidente de la patronal de la provincia augura destrucción de empleo en las pymes y las micropymes, como acabamos de ver. El Partido Comunista piensa que es un avance necesario para la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores con rentas más bajas. Dicho lo cual... Sí, bueno, pues a ver, escuchando las declaraciones de Carlos Marín, hay cosas que rayan la completa vergüenza, diría vergüenza ajena incluso, o sea... Decir directamente que no se ha contado con las organizaciones empresariales por parte de la ministra Yolanda Díaz es completamente falso. O sea, son las propias organizaciones empresariales las que se bajan de esta subida monetaria interprofesional que España ha firmado en la Carta Social Europea. Y esto era para que en 2023 el sueldo monetario interprofesional, el mínimo, sea un 60% al sueldo medio en España. Por lo tanto, yo no creo que esto sea tal y como ha dicho el señor Carlos Marín, es completamente contrario. Obviamente, ya no solo hay que tratar este tema sobre lo que ha dicho o lo que ha dejado de decir, sino que es que encima los datos, en este caso, matan a los relatos. Que el Banco de España o que autoridades independientes de responsabilidad civil hayan sacado distintos informes en las distintas subidas del sueldo monetario interprofesional que ha habido y que todos los empresarios echaban las manos a la cabeza, se decía que se iba a destruir muchísimos miles de empleos y demás, al final han tenido que dar marcha atrás, que eran negacionistas en este sentido y que a favor de esta subida del salario
y que al final no se han destruido tantos empleos como se decía. Es cierto que no se han creado tantos como se prevé si hubiese mantenido el sueldo monetario interprofesional tal y como estaba, pero eso son previsiones al fin y al cabo. Pero lo que no ha habido ha sido destrucción de empleo. Y si no hay destrucción de empleo y el sueldo monetario sube, estamos hablando de que hay menos precarización de este trabajo. ¿Y quién tiene el trabajo más precarizado en España? Jóvenes, las mujeres. Hay 187 convenios en España que están por debajo de este mínimo. 187 convenios, que estos son en torno a las 900.000 personas. Y hay 800.000 trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 1.000 euros al mes. ¿Cómo se puede vivir con 1.000 euros al mes? En Valdepeñas, a lo mejor los ciudadanos y ciudadanas que nos estén viendo dicen, pues bueno, pues 1.000 euros al mes es un sueldo razonable aquí en Valdepeñas por el alquiler y demás. Vete a Barcelona, a Madrid, se te va el 80% del sueldo en el propio alquiler. Claro, las clases sociales más bajas, la clase obrera, la clase trabajadora, al final son los que van a ganar derechos con estas subidas. Fernando, os pido, porque si no la hora nos la consumimos en un pispás. Fernando, autónomo, sí, agricultor, sí, y sin ánimo de frivolizar, trayendo a vendimiar a la ministra de Trabajo, ¿adelantamos algo? No. En el contexto de la intervención del presidente de FECIR. No, es bueno, pues está bien en un relato como anécdota, es una manera de contarlo. Efectivamente, pero no creo que influya. Yo creo que es un tema complicado y es un tema para analizar más seriamente y no solamente fijándose en unas consecuencias solo, sino que esto tiene mucha más dimensión de lo que podemos llegar a pensar. El salario, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar fríamente, 1.000 euros en la situación económica en la que estamos, en la carestía de la vida, te pones a pensarlo fríamente y dices, no es una barbaridad. Yo quiero que a cualquier persona que le preguntamos, no es una barbaridad 1.000 euros. Y yo creo que la meta no sería ganar 1.000 euros, sería ganar más. Eso es indiscutible. Ahora bien, hay que ver cómo está la situación económica en este país ahora mismo en la actualidad. Y en la actualidad, a mi entender, no se puede permitir de hace poco una subida y ahora otra. Con esto no quiero decir que no haya que llegar a 1.000 euros o incluso a lo mejor a 1.100, es decir, porque hay muchos trabajos, por ejemplo, se le acusa a la agricultura de que es, y yo lo he relatado muchas veces, de que es una de las cadenas de las que menos se paga, y yo siempre he puesto como, por ejemplo, no en Valdepeñas, cualquier valdepeñero, además de que echa jornada como los, digo yo, agrofuncionarios que terminan a las 3 de trabajar, normalmente se paga por encima del salario mínimo, bastante más por encima del salario mínimo, en la vendimia. Y es uno de los trabajos que no hay cualificación y estaría sujeto al salario mínimo. Con esto quiero decir que la situación económica en este país no da, ahora mismo, en mucho tipo de empresa, para hacer esa subida. Aunque te pones a pensarlo fríamente, estamos hablando de 35 euros más las cotizaciones que está llegando. Puede ser aproximadamente, a lo mejor, unos 70 euros en total más. Pero 70 euros por los 14 pagas, más por los trabajadores, pues hay empresas que se le va a venir cuesta arriba. Alza la cotización a la seguridad social. Y desgraciadamente no lo van a poder pagar. ¿Va a tener consecuencias de paro? No lo sabemos. Es una situación que no lo vamos a saber realmente. Lo que sí estoy plenamente convencido de que cuanto subamos la masa salarial, eso se va a transportar otra vez al consumo. Es decir, si aquí subimos un 2,3 o un 3 o un 3,5, eso va a subir el IPC un 3,5. Luego entonces nos vamos a quedar igual. Siempre que no haya destrucción de puestos de trabajo. Siempre que no haya destrucción de puestos de trabajo. Eso nos vamos a quedar igual y lo que estamos haciendo es hacerle a la Administración Central recaudar más. Es decir, la situación económica para los trabajadores se va a quedar igual y la Administración Central, es decir, el Estado, va a recaudar más, puesto que recauda en relación de lo que se paga. Eso es una situación igual. Y a mí sí que me gustaría, en este sentido, decir que lo mismo que en el salario se pone mucho empeño, habría que fijar que hay 8 millones de pensionistas y de los cuales hay mucha gente que está por debajo del salario mínimo y que cobra la pensión mínima, que se fuese también tan incisivo a la hora de decir que la pensión mínima también subiese. Porque, hombre, pensiones que no tienen a cargo a cónyuge y son autónomos, la mayoría cobran 670 euros, quiero decir. Pongo tu mismo ejemplo, 670 euros en Valdepeñas, a lo mejor un abuelete puede vivir. En Madrid, no. Fernando, y sin embargo no se le pone tanto interés. Avanzamos, si te parece. Ángel Luis Rivas, punto de vista del funcionario. Bueno, vamos a ver. Y del profesor de filosofía y del no, es que cuidado con lo del funcionario, porque no es la primera vez que me paran por la calle y me preguntan, no sé qué, funcionario, te puedes jubilar, no sé qué, no sé cuánto. Esto es muy sencillo, va uno a la facultad, estudia, termina una carrera, aprueba unas oposiciones, funcionario.
Te llama funcionario, ¿no? Sí. No había carga de profundidad en el apelativo. Si no lo digo por ti, Julián, no lo digo por ti, lo digo porque si acaso me quiere parar alguien por la calle, es que usted es un funcionario. Sí, claro, pues ya está. Mérito y capacidad, probar una oposición, hágalo usted también, que es muy sencillo. Bueno, con respecto a la posibilidad de traer a Yolanda Díaz a vendimiar, bueno, sería una inutilidad. Yolanda Díaz, pues como todo el mundo sabe, licenciada en Derecho, pues estuvo de pasantilla en un bufete en Ferrol, de ahí pasó al ayuntamiento, del ayuntamiento pasó al Parlamento de Galicia y de ahí pasó a través de los partidos, pues a donde está en la actualidad. No ha trabajado desde luego, físicamente nunca en su vida y no lo va a hacer ahora. Y desde luego no lo va a hacer ahora, y poco más que en la política, pero bueno, eso son cosas aparte. La cuestión del salario mínimo interprofesional, yo creo que habría que llevarlo casi salario mínimo interprofesional, habría que llevarlo a lo mejor a ciertos niveles un poquillo más. Los economistas serios tienen muy claro que no se trata ya sencillamente de si subimos 35 euros el salario mínimo interprofesional hasta llegar a los 1.000 euros del mileurista, que es ese digamos, límite simbólico. Yo me acuerdo cuando hace unos cuantos años se decía mileurista y la gente pensaba, oh, bueno, mileurista. Claro, mileurista no significa nada, 1.000 euros es muy poquita cosa, pero el simple hecho de fijar un salario mínimo, a ir subiéndolo, desde el punto de vista de la estricta economía positiva, la economía puede ser científica, yo no soy economista, pero bueno, de vez en cuando estudio algo la cuestión, la simple existencia de un salario mínimo es bastante catastrófica desde un punto de vista de la economía positiva técnica, ¿no? Después está la economía política, la economía más o menos política o demagógica, que viene a ser lo mismo casi. Evidentemente vende mucho establecer un salario mínimo grande, o bastante grande, digamos, o medio, y apelar a la dignidad del trabajador, de la clase trabajadora, de la clase proletaria. Bueno, son discursitos que a lo mejor están un poquito ya, no sé, quizá no del todo fundamentados en estas alturas. Y en todo caso, pues, ¿qué significa subir el salario mínimo interprofesional, como decía Fernando hace un rato? Va a haber destrucción de puestos de empleo, claro que sí. Es decir, desde el momento en que un montón de potenciales contratantes, empresarios, que parece que es una palabra que está cargada de un tiempo a esta parte como de matices denigratorios, ¿no? El empresario explotador, cosa más rara, ¿no? Cosa más curiosa. El tío que te da puesto de trabajo se va a retraer mucho. El empresario contratador, pues no contrato. O contrato, sigo contratando, pero tendré que subirle los precios a mis productos. Le subo los precios a mis productos, más inflación. Sube inflación y es robarle el dinero en los bolsillos de los pobres, como decía. Más inflación no vendo. O cierro, o vendo a costa de subir mucho los precios de mi producto, o sencillamente cierro. El muchacho que salió aquí en el primer vídeo, del Partido Comunista de Ciudad Real, que decía, como está la inflación alta hay que subir los sueldos. Vamos a ver, igual a lo mejor tenía que estudiar un poquito de economía mínima. Si está la inflación alta y sube los sueldos, sube más aún la inflación. Es que es una trivialidad, quiero decir que a estas alturas son cuestiones básicas. Pero bueno, Alberto, antes de que reinicies, lo que no podemos negar es el choque dialéctico al que hemos asistido en este vídeo que nuestros compañeros han preparado, la nomenclatura, el lenguaje diametralmente distinto. Coordinador de Izquierda Unida en Valdepeñas, ¿encuentras que es de plena actualidad el lenguaje que sirven los compañeros del Partido Comunista o es el lenguaje de Karl Marx? Está hoy un poquito desubicado. No, claro que no. Yo encuentro completamente actual hablar que la clase trabajadora, como bien antes he comentado, es más que evidente que nosotros... Sí, claro que sí. Evidente. Es más que evidente y actual en que la clase trabajadora son las que se van a beneficiar de esto, la clase obrera. Porque son... ¿Y en concreto cuál es la clase trabajadora y cuál es la clase obrera? Pues los que están habitualmente, los que suelen tener un sueldo o un salario, los que habitualmente suelen necesitar su trabajo o su fuerza de trabajo, vender su fuerza de trabajo para poder vivir. ¿Y en concreto qué es la fuerza de trabajo? ¿El concreto de lo que es la fuerza de trabajo? Sí. La fuerza de ¿Sabes trabajo que es... en la teoría económica desde toda la vida se ha dicho cuáles son los elementos principales de la economía? Tierra, trabajo y capital, ¿no?
tierra, trabajo y capital. La fuerza de trabajo, por ejemplo, intelectual, ¿es fuerza de trabajo, sí o no? Sí, por supuesto. Bien. ¿Yo soy clase trabajadora, sí o no? Por supuesto. ¿A mí me tienen que subir el sueldo? ¿Usted gana el sueldo mínimo interprofesional? Pero a mí, ¿Salario vamos mínimo a ver, interprofesional? es que... Pero entonces, Es más, se lo van a subir, le van a subir el 2% Uf, al ser igual que un 2%. funcionario, al igual que yo. A mí también me van a subir el sueldo. El 2% es El una cosa 2%. que me soluciona a mí la vida un Bueno, montón. pues a lo mejor a usted Teniendo no se en cuenta no se le- la cantidad de impuestos que pago yo al final del año, ¿Sí? mes a mes y al final del año, pues ¿Sí? que me suban un 2%, es que es de Bueno, risa, es de pues, chiste, ¿no? pues- Sobre todo para... Entonces, ¿no le parece que es de risa subir un 2% su salario, pero subir 35 euros el salario mínimo interprofesional? Es que son eso no cosas es, eso no es completamente de risa. distintas, son completamente distintas las Claro que cuestiones. son completamente Pero bueno. distintos, obviamente. Pero es que, es más, le digo una cosa. Usted necesita trabajar para vivir, para pagar su casa, para pagar la luz, para pagar... Es decir, que es usted clase trabajadora también. Yo soy ¿no? clase trabajadora, absolutamente, por supuesto que soy clase Claro que sí. trabajadora. Pues entonces... Soy clase trabajadora y vengo de una familia absolutamente Pues, proletaria de toda la vida. Fantástico, Y- entonces está usted utilizando el mismo lenguaje que han utilizado mis compañeros del Partido Comunista. No, clase sí. trabajadora, clase Podéis proletaria. tutear, ¿eh? No, sí, sí. Yo hace unos cuantos años le tuteaba. Y le llamaba borreguado y cosas Vamos, así. se parece, porque van los minutos a toda prisa y vamos a enlazar con Fernando Prieto, yo quiero decir una cosa, vamos a ver. pero medio minuto No que se, tenemos que no, se, avanzar. no se ponen de acuerdo las cifras de la gente que gana el salario mínimo interprofesional. Te digo, porque yo he leído varios textos y de lo que dice, desde 800.000 personas hasta 1.800.000. Hay una banda, imagínate, Yo he dicho 900.000 personas en convenio, en los 187 convenios, más 800.000 personas Es que no decir, tienen está- convenio. Es decir, 1.700.000 personas está- quiero decir aproximadamente. que dependiendo- Es cierto que hay algunos estudios que dicen que son 1.800.000 1.800.000 personas y 1.500.000. o 2 millones, incluso están también he llegado en a esa leer. banda. Quiero decir, que Obviamente, muy estamos complicado hablando calcular el estamos sueldo hablando mínimo del interprofesional. 8% de la población que trabaja, no de la población activa, de la población que trabaja, del 8%. Y estamos haciendo una montaña del 8% impresionante. No nos engañemos, y estamos hablando del 8%, y en muchos de los casos ese 8% es temporal, en lo que está pagando la administración y está pagando, pues bueno, muchas series y muchos conceptos de trabajo y muchos aspectos de que no son ni siquiera jornadas a título total, sino que es a título parcial, porque conviene tanto a la parte que da trabajo como a la gente que trabaja. Es decir, que estamos hablando, evidentemente, de 1.800.000 personas, es un volumen importante, pero que tampoco estamos hablando de una totalidad tan grande como se presupone. Si me permites, Es que, si me permitís vosotros, no vamos a avanzar, nos vamos a dejar la mitad de los temas en el tintero y no creo que se me escape ninguno. No está tan desconectado como pueda parecer el segundo tema que abordamos a continuación, que es la protesta del campo hoy en Ciudad Real, que se suma a las que ya han tenido lugar en otros puntos de Castilla-La Mancha y de todo el país. El campo, la ganadería no pueden más. Los costos de producción se han disparado y el precio que se recibe por las cosechas, por la leche y por la carne sigue bajando. Decía que enlazaba con Fernando Prieto, pero aquí seguimos hablando de renta del trabajador. En esencia, estamos hablando de lo mismo que hemos venido hablando desde el principio de la tertulia. Fernando, Es que yo creo que en lo los que hay un términos problema- en los términos en los que se plantea esta movilización de hoy en Ciudad Real, con todas las organizaciones profesionales agrarias en línea y unánimes, ¿qué se puede decir? Bueno, yo creo que se puede decir que la Administración es poco sensible a las peticiones de las que tiene un sector importante todavía en este país. Es decir, estamos hablando de una materia prima importante de la que tenemos que comer todos los días y que además es un sector estratégico y que muchas veces, como lo dejemos abandonado, lo he repetido infinidad de veces, uno puede dejar de hacer muchas cosas, pero de comer no. Como abandonemos este sector y tengamos que depender alguna vez de alimentos que vengan de fuera, entonces será cuando nos vamos a lamentar de verdad. De verdad nos vamos a lamentar. El sector agrario no puede más, es decir, aparte de todo lo que ya se ha comentado, además este año tenemos una sequía cabalgante en la que, es decir, la productividad este año puede ser un desastre en todos los aspectos. El primero que se está notando es el cereal, pero no solamente el cereal, luego va a venir encaminado todos los demás. Y si no se pone solución y tajo a esto, la verdad es que lo vamos a pasar muy mal, muy mal. Y eso evidentemente repercute en muchos aspectos de la sociedad, y más en poblaciones agrícolas, como puede ser esta comunidad autónoma. Esto sí que repercute en el consumo. Esto sí que repercute en el consumo, evidentemente. Y entonces luego nos volvemos a lamentar. Es decir, cuando aquí no hay trigo para hacer pan, bueno, cada vez se come menos pan, pero todavía se necesita mucho, se necesita pasta para comer, porque se come mucha pasta.
Es decir, se sigue comiendo carne, se sigue comiendo pescado, porque muchas veces olvidamos lo que es la pesca. El gasoil para la pesca tampoco se puede pagar. Es decir, estamos hablando en definitiva de toda la cadena alimentaria. Y creo que aquí sí que tenemos que ser sensibles todos. La administración la primera y luego la sociedad. Y lo que está claro, que aquí la administración ha sacado una ley que ellas mismas no lo cumplen. Y el ejemplo está muy claro. Se hace una ley para la cadena alimentaria, es decir, para que se pague cuanto menos el coste de producción, y aquí no se está cumpliendo, porque podemos tirar de la universidad que queramos, es decir, para que sean aspectos totalmente imparciales, la universidad que quieran, el cultivo que quieran, y lo que salga, salga, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, que se cotice, que se pague. Si eso no lo hacemos, el sector agrario sí que va a ser uno de los sectores que va a desaparecer en gran medida. De por sí ya está muy envejecido porque la rentabilidad es la que es, muy pequeña. Si esto además no se potencia, pues va a ser todavía mucho más. Y en el momento que eso tengamos, pues bueno, pues desaparecerá, y esto lo tendremos hecho un erial, y luego pues vendrán lamentaciones cuando ya sea muy difícil recuperarlo. Es decir, yo creo que estamos para manifestarnos, no soy, yo creo que todos los días. El sector agrícola y ganadero es primordial, tiene un peso enorme en la economía, y a nivel social, no digamos. Y ha sido el que ha tirado de la economía en tiempos de crisis profunda, y en la última década llevamos dos. Alberto. Sí, bueno, por supuesto, yo en este caso estoy de acuerdo. Obviamente es uno de los sectores más importantes de Castilla-La Mancha, es un sector muy importante en Valdepeñas y creo que se le debe dar el máximo apoyo. Obviamente las cosas de palacio, como se suele decir, van despacio, y por lo menos se ha aprobado una ley en la que no se puede vender por debajo del precio de producción. ¿Eso cumple esto? O sea, hay garantías. La ley está aprobada, si no se cumple es un problema, y habrá que denunciar estos problemas cuando no se cumplen las leyes. Las leyes están para cumplirlas, nadie se la puede saltar a la torera. Obviamente, si los trabajadores agrarios y ganaderos han salido a manifestarse, pues por algo será. Habrá que escucharles, habrá que hacerle caso. Es un servicio muy primordial, y es un servicio que ha estado maltratado durante muchos años. Desde la desindustrialización de Castilla-La Mancha, que se produjo en los años 2000, los años 90, los años 2000, al fin y al cabo, el trabajo en estas zonas, el del sector servicios o el sector agricultura o ganadería, poco más. Si no tenemos sector industrial aquí, porque se lo han llevado fuera de España, al final nos tenemos que coger, como quien dice, de un clavo ardiendo. Y ese clavo ardiendo, por lo menos, no le tenemos que seguir prendiendo fuego, tendremos que echarle una mano, por lo menos. Profesor. Sí, vamos a ver, una cuestión. Yo no querría hablar de esta cuestión desde un punto de vista estrictamente económico, ni micro ni macro. No hay sociedad humana que se sostenga sin la promoción de la agricultura, es decir, no hay sociedad humana desde hace 50.000 años que se sostenga sin agricultura. La agricultura no es que sea uno de los elementos fundamentales de una economía de mercado, es que es sencillamente la base de cualquier otra forma de economía acerca de la cual se pueda intentar teorizar o hacer práctica después. Los agricultores son los elementos fundamentales, por eso se llama el sector primario o primarísimo, ¿no? Son los elementos fundamentales de la constitución misma de cualquier sociedad que quiera sencillamente sobrevivir. Y desde el punto de vista de la política, no es ni mínimamente decente mantener al sector agricultor en una situación de precariedad y casi de humillación y de indignidad. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Fernando y con Alberto, es decir, los problemas que se puedan tener desde el punto de vista de la macroeconomía hay que dejarlos a un lado y afrontar el asunto desde un punto de vista sociopolítico y antropológico. Yo sé que esto suena así como muy rimbombante y muy teórico, pero es que a lo mejor de vez en cuando hay que hacer este tipo de apreciaciones. Y desde luego yo no voy a hacer apreciaciones más bajas, ¿no? Es absolutamente claro, hay que sentarse con los agricultores y preguntarles qué necesitan. Porque lo que necesiten ellos van a ser lo que necesitemos nosotros. Porque a todos nos gusta comernos una buena ensalada con un buen tomate, a todos nos gusta comernos, bueno, se sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que dice Fernando, sin agricultura no hay comida. Y después todo lo demás es secundario. Esto no. Un país eminentemente agrícola convertido en eminentemente importador de productos. ¿Cabe mayor contradicción? Sí, por supuesto. O sea, una de las cosas más importantes que se debería de hacer tiene que ser acercar la producción al consumidor. Es decir, si estamos consumiendo productos, tienen que ser productos lo más locales posibles.
Esto es bueno tanto para la economía local como para el ecosistema en general. Pero al vamos fin a y ver, al cabo. eso tiene una discusión profunda y se hace mucha demagogia con respecto a eso. Muchísima, no mucha. Voy a ponerte un ejemplo que lo vas a entender enseguida. ¿Qué haríamos con Almería? Simplemente Almería, pues no pone Valdepeñas. ¿Qué haríamos con Almería? ¿Almería qué come los tomates, Almería? En la medida de lo posible. Pero Claro, obviamente, si los eso es pepinos obvio. y los tomates que salen de Almería se van hacia toda España, no hace falta importar los tomates desde otro punto del globo. Evidentemente, pero eso hay que tener, a mi entender, un poco más de vista de futuro. Es decir, ahora vamos a Valdepeñas. Si en Valdepeñas producimos 200 millones de kilos de uva, traspasado a vino, vamos a tener 150 millones de litros de vino. Nosotros creemos que no vamos a beber en Castilla-La Mancha 150 millones de vino solamente en Valdepeñas. Pero Fernando, Por ponerte un ejemplo. obviamente Algunos dan la media, ¿eh? obviamente estás haciendo con mis palabras una cosa que yo no he dicho. No, yo no estoy no, hablando si no te lo- de que sea No, no, si lo no que, digo lo que por se ti. produzca localmente haya No, que no lo consumirlo digo por ti, lo digo localmente. que se está haciendo Estoy hablando últimamente. de que hay que acercar Sí, el sí. consumidor a Sí, su agricultor. evidentemente, si aquí hubiese como antiguamente hortelanos que producen una huertecita, Claro. pues se comprarían los productos directamente del hortelano mejor que si los traemos de Almería o de Holanda. Por supuesto. Evidentemente. Pero es que Pero también que- hay, Pero que hay asociaciones claro, que incluso pero hacen donde eso voy, posible. donde voy ese no es el futuro de la agricultura. Es decir, y se está basando mucho en el futuro de la agricultura, en eso. Y eso es hacer demagogia pura y dura del tema. Pura y dura del tema. Es decir, ¿qué haríamos con las olivas que se están haciendo aquí? No somos capaces de bebernos el aceite que consumimos. Es decir, de la uva, de Almería, Es imposible. Es decir, nosotros tenemos un carácter de producir para alimentarnos y para exportar. Sí. Porque tenemos capacidad para hacerlo. Por supuesto, pero exportación. lo que no es de recibo es encontrar en los estantes de los supermercados naranjas de África, por ejemplo. Ocurre otra cosa que también se hace demagogia con respecto a eso. Ahora mismo la sociedad mundial está acostumbrada, y eso yo creo que sí se ha hecho bien, y no creo que hay por qué negarlo. Yo por lo menos estoy en contra de eso. De que si podemos comernos un tomate a diario, porque queremos y nos gusta, ¿por qué no? Y en esta fecha, tomates españoles. ¿Por qué no, no? Y decir, y tomates españoles ahora mismo son de invernadero de alguna zona determinada o son de zonas donde hace calor. Le demos las vueltas que le demos. Sí, sí. Y yo creo que nadie tiene capacidad de quitarme a mí el privilegio, o que cualquiera de lo que quiera, de comerse un tomate. Y sin embargo, hay gente que está diciendo solamente hay que comer de los momentos. Es que eso es una cosa absurda. Porque entonces la cadena productiva, la cadena de exportación y el modo de vida de la agricultura se muere. Porque si nosotros produjésemos tomates, por ponerte un ejemplo, si los agricultores de Valdepeñas produjésemos tomates para la comarca, inundaríamos de tomates y nos sobrarían. Eso sería Es planificación decir, alimentaria. claro, eso se estamos hablando, eso Pero sí hay que un estamos de la época. Hay un mensaje que Alberto, y que yo me hago partícipe de él, que es un ejemplo a seguir. Yo os invito, no sé si coincidimos en el argumento, a cuando se convoque uno de los mercadillos o huertos, o no sé exactamente ahora mismo cómo se llaman, de autoconsumo ecológico, sí. os invito a visitarlo. Sí, pero eso es otra cosa. Porque el ejemplo, Pero, Julián, el eso es ejemplo otra cosa. debería de cundir. Sí, y pero- de hecho, estos dos que se han celebrado muy recientemente en Navidad y en el mes de noviembre han estado petados de gente. Hay demanda que sí. del mercado de Perfecto, pero si eso no- proximidad. Si vas a las plazas de abastos tradicionales. Claro, Las plazas de abastos tradicionales en donde pues te traen el pescado de la lonja estoy pensando, por ejemplo, en la plaza de abastos de Santiago de Compostela, que es la que conozco muy bien, ¿no? Tienes ahí la merluza, los tal, que la acaban de ir a comprar, o de a buscar, a la lonja a 70 kilómetros. Claro. Y lo mismo las lechugas, y lo Y mismo ahí se lo- soslaya toda una intermediación, Claro, eso- que es lo que hace que y se es un ambiente- paguen productos pero es una a cuestión- céntimos y se compren a euros. Sí, pero es una cuestión distinta. Es una eso- cuestión sí. puntual. Es decir, tú imagínate, si en Valdepeñas estamos, por ponerte un ejemplo, no sé, 500 agricultores, que no lo sé ahora mismo, los que estaremos profesionales. Los que quedéis. Los que quedamos, y posiblemente como siga esto así, vamos a quedar bastante menos. Imagínate si nos dedicásemos a productos locales y de temporada. Es decir, de autosusistencia. Llegaría un momento, comercial cerrado. claro, llegaría un momento que no tenemos capacidad para alimentar ni para subsistir ni siquiera nosotros. Es decir, que está muy bien para un momento determinado algo, que es decir, 10 o 12 agricultores que se dediquen a eso, perfecto, y a lo mejor pueden vivir. Pero si nos dedicamos los 200, no. No se puede encontrar el mercado libre. Es decir, hay cosas que serían imposibles, porque es que la capacidad que tenemos de producción es para eso, y además es que si no, no podríamos vivir. Y en definitiva, nosotros tenemos que tener potencial para ayudar a alimentar al resto del mundo. Yo creo que
Fernando, por favor, vamos a cortar un poco las intervenciones porque el reloj se nos está yendo de madre. Alberto. No, primero hay que alimentar de forma local, luego, por supuesto, se podrá exportar los productos que, entre comillas, sobrantes. Antes ha dicho Ángel una cosa que era, hay que sentarnos con los agricultores para preguntarles a ver qué quieren, pero es que localmente los agricultores no son los que llevan el cotarro. Son las grandes empresas bodegueras las que ponen el precio de las uvas en este caso. Bueno, a lo mejor también hay que sentarse con las empresas bodegueras para decir, vamos a ver cómo podemos entrar dentro de este debate y decir que aquí tenemos que remar todos en el mismo barco. Con las bodegas cumpliéndose la ley, no hace falta más discusión. ¿Quién pone el precio de la uva en Valdepeñas? No, con la ley, es decir, ¿quién pone el precio de la uva en coste de Valdepeñas? producción, ¿quién compra? Desgraciadamente, pero si la ley se cumpliese, es decir, como hay una ley, si la ley se cumple, se obvia ese tema. Es decir, la ley, ¿cuánto va el coste de producción? X, aplíquese. ¿Vale? Es decir, Pues, y luego hay otro tema. Es decir, en el mundo cooperativo, es decir, Valdepeñas es una cosa aparte con el resto de la comunidad autónoma. En el resto de la comunidad autónoma, por lo menos en el mundo del vino y en el mundo de la almazara, lo que más funciona es el mundo cooperativo. Si el mundo cooperativo fuese de agresivo como la empresa privada, este tema sería de discusión distinta. Pero luego salimos al mercado y la situación no dice eso. La situación dice que la cooperativa, pues al final vende lo mismo que la empresa privada, una vez es mejor y otra vez es peor. Y el resultado económico, en definitiva, puede ser un poco variado. En muchos casos algo mejor. Y ojalá y fuese mucho mejor, porque además es de mucho más cercanía. Pero el gran problema es que debería de ser infinitamente mejor. Bien, en este punto hacemos el paréntesis, ya nos hemos totalmente ido del reparto de minutos entre la primera y la segunda parte. Vamos a hablar del panorama político nacional que tenemos desde el pasado domingo y que va en una vorágine, en una tendencia totalmente endiablada. El escenario político de hoy no se esperaba hace 7 días, ni mucho menos. Y hablaremos también de un episodio un tanto chusco que se vivió en el Ayuntamiento de Valdepeñas en el pleno último del mes de febrero. No se vayan, en unos minutos breves regresamos. Se lo decía al inicio de esta tertulia, somos una televisión de proximidad, una televisión de comarcas, pero no estamos metidos en una burbuja que nos impide ver lo que está sucediendo en nuestro país. El pasado fin de semana se celebraron, como todos ustedes conocen, elecciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con una victoria por la mínima del Partido Popular, que ha situado a su líder nacional, a Pablo Casado, en una encrucijada absolutamente endiablada. Con multitud de pros y contras sobre si pactar con Vox o procurar el respaldo del Partido Socialista con un voto de abstención en la sesión de investidura. A todo esto y en esta tendencia alcista de la presidenta de la Comunidad de Madrid reclamando la celebración ya de un congreso autonómico en la Comunidad de Madrid, hoy los medios de comunicación incentivados desde el propio Partido Popular ponen en la picota a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que es quien mejores resultados electorales ha obtenido en los últimos tiempos en el Partido Popular. Ha habido una respuesta, un cruce de declaraciones que, como decía antes, si nos lo plantean hace una semana no nos lo creemos. O sea, una lucha, una enemistad africana, podríamos decir, cainita, que nos ha dejado todos un poco perplejos y con la boca abierta. Así las cosas, y desde la izquierda, arranquemos con el compañero Alberto Parrilla, ¿qué lectura se puede sacar hoy de la repercusión para todo el país de lo que está pasando en el Partido Popular? Bueno, pues a ver, el Partido Popular obviamente siempre ha tenido distintas tendencias muy marcadas. Siempre ha habido mucho el conservadurismo, democristianos, liberales, en fin, ha sido muchos grupos que se unieron en su día para formar el Partido Popular. Esto tampoco nos tenemos que echar demasiadas manos a la cabeza, esto ya ha pasado más veces, en muchas otras ocasiones. Lo que pasa que esta vez está siendo muchísimo más tangible para la sociedad. Visible. Y más visible, claro. No hay nada más que en pensar o acordarnos de las batallas, unas batallas muchísimo más importantes
que hubo con Soraya Sáez de Santamaría y María Dolores de Cospedal, sin irnos más lejos, hace menos de 5 años. Y estas batallas que al final hicieron que pusieron a Pablo Casado como presidente del Partido Popular. Estas noticias que ahora han salpicado a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, estas noticias ya salieron hace bastante tiempo. Hace más de 6 meses, el diario.es fue el periódico que sacó esta noticia sobre la adjudicación de los contratos de las mascarillas a un amigo de su hermano o de una empresa en la que tenía ciertos tejemanejes el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Esto ya salió. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora les interesa a la derecha, a través de sus redes mediáticas, de que esto se hable ahora. Y esto estamos muy mal acostumbrados, porque si ya estamos repitiendo una noticia de hace 6 meses que no tuvo ningún tipo de interés en la sociedad, ¿por qué ahora sí la tiene? Porque hay una batalla campal entre el grupo de Pablo Casado, Teodoro García Egea, junto con en contra de Isabel Díaz Ayuso, que por supuesto le puede comer la tostada a estos gobernantes, unos a favor de la proximidad, de la aproximación al ultraderechismo, a Vox, otros más a favor de estar una separación tangible a Vox. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor unos piensan que si nos acercamos, al final termina la gente eligiendo lo que viene siendo lo normal, o que es lo original, y elegirían a Vox. En otros casos, pues porque son hermanos unos y otros y pueden ir de la mano en muchos otros sitios, como puede ser en Murcia, como puede ser en Andalucía o como puede ser directamente en la Comunidad de Madrid. Fernando es concejal del Partido Popular durante algunas legislaturas. Lo que ha sucedido hoy y que se venía cociendo nos ha hecho casi olvidar la estela del domingo pasado de las elecciones en Castilla y León. Y tirando de memoria, hay que retrotraerse a una crisis de similar dimensión, que no de similares características, a lo que sucedió en el Partido Socialista en la sede de Ferraz, cuando después de una jornada absolutamente tumultuosa compareció el secretario general Pedro Sánchez dimitiendo de todos sus cargos y anunciando que cogía el coche y se iba a visitar agrupación por agrupación. ¿Se está haciendo hoy el harakiri el Partido Popular? Yo creo que se está equivocando, es decir, abiertamente. Yo creo que es lícito de que cada uno pueda tener las aspiraciones que quiera y que si no tiene medida aspire a lo máximo, aunque luego se pegue el gran morrazo, pero creo que es lícito que la gente tenga aspiraciones. Y en este caso, si Isabel tiene aspiraciones a ser presidenta de la comunidad, del partido de la Comunidad Autónoma de Madrid, incluso de llegar a ser la presidenta nacional, pues ¿por qué no? Yo creo que es en un país democrático y en un partido democrático es abierto, y el que no quiera ver eso es o porque no es demócrata, es un gran dictador, o no quiere ver esa situación. Y yo creo que eso es abierto a cualquier partido que presuma de ser democrático y que tenga elecciones internas. Ahora bien, lo que no se pueden es sacar trapos sucios de ellos mismos dentro del seno. Yo creo que es un gran error, que en definitiva lo van a pagar los dos. Yo creo que es algo que lo va a pagar los dos y el Partido Popular, en definitiva, ¿no? Si vemos la tendencia que tenía el Partido Popular en Castilla y León desde cuando se convocaron las elecciones a conforme ha terminado, pues evidentemente ha ido de caída. Y esto, pues bueno, si da un índice de que en Andalucía pues podría haber elecciones un poquito más temprano que tarde, pues se van a retrasar. Y si seguimos en esta tendencia y si sigue así, pues el problema puede ser mucho más grande. Moreno Bonilla ha dicho que claro, lógico, las elecciones no se adelantan. Y si pudiese alargar el periodo de mandato, lo alargaría, lógicamente, ¿no? Y con esto y las políticas que está haciendo el PSOE, no nos engañemos, estamos haciendo fuertes entre todos al PSOE, perdón, a Vox. Es decir, yo creo que estamos haciendo el caldo de cultivo entre el PP, las políticas del PSOE y demás, grande a Vox. Y Vox, bueno, pues al final, si lo vota la población, pues yo creo que no hay que decir las cosas en algunos casos que se están diciendo, puesto que yo creo que se le está faltando respeto a la gente que deposita la papeleta para ese partido. Yo no comulgo con ellos, pero creo que el votante necesita un respeto independientemente a quien vote. Y cuando se maltrata a un partido, en definitiva se está maltratando al votante que lo está haciendo. Y vuelvo a reiterar, yo no soy de Vox, y yo si tuviese que pactar, a lo mejor tampoco pactaría, ¿eh? Yo soy de esa opinión, abiertamente. Pero creo, en resumen,
que el Partido Popular se está equivocando con sacar esto a los medios de comunicación. Yo creo que el tema tiene que ser interno y si no se llevan mal, pues cuando haya elecciones, pues que se machaquen y el que más chifle capaor, el tema es sencillo. Ángel Luis, a cuerpo a tierra que vienen los míos. Efectivamente, sí. Era aquello de búscate buenos amigos fuera de tu partido, que ya en tu partido tienes suficientes enemigos, claro. Yo creo que el PP, pues, para utilizar aquella vieja frase de Jean Méliès, el cura ateo del siglo XVIII francés, aquella que cuando dijo aquello de con las tripas del último cura estrangular al último propietario, es lo que está haciendo el PP. Están ahorcándose, no, está ahí publicado, se puede leer, está en una buena traducción en español. Con las tripas del último cura ahorcar al último propietario. Después se transformó varias veces con las tripas del último cura ahorcar al último burgués y cosas de estas, ¿no? El PP se está ahorcando con las tripas del PSOE y de Unidas Podemos de Castilla y León. Es decir, el PP en Castilla y León ganó, pero no ganó con mayoría absoluta. Igual que Isabel Díaz Ayuso en Madrid, tampoco ganó con mayoría absoluta. Es decir, está gobernando porque Vox se abstuvo. No es exactamente lo mismo, ¿eh? Claro que no es lo mismo. Pero en última instancia, al final, en último análisis, es verdad que no es exactamente lo mismo, pero el mecanismo al final puede llegar a ser lo mismo. Por una razón sencillísima lo digo. Ciertos periodistas, clarísimamente ayusistas, y que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, pues solo faltaría, se están poniendo en esa tesitura de dar por supuesto que en Castilla y León el PP tiene que negociar con Vox algo que no le sugirieron a Ayuso en Madrid. En Madrid lo que sugirieron y lo consiguieron fue que Vox sencillamente se abstuviera, ¿no? Bien, desde un punto de vista, vamos a ver, el mandato constitucional dice que los partidos democráticos en España tienen que ser, los partidos en España tienen que ser democráticos en su funcionamiento interno. Tienen que ser democráticos. Obviamente, un partido como el PP, pues sí, tiene una buena cantidad de sensibilidad. Hay hasta socialdemócratas dentro del Partido Popular. De hecho, constitutivamente el Partido Popular es un partido socialdemócrata. Es decir, un partido constitucionalista en España es un partido socialdemócrata, porque la Constitución lo dice, ¿no? España es un Estado social y democrático de derecho, como ya dije en alguna ocasión. Y desde luego, por ejemplo, el famoso Montoro era el más socialdemócrata de todos los socialdemócratas. El ministro de Hacienda que más subió los impuestos en España fue un ministro del Partido Popular. O sea, así de claro. Con relación a lo de Vox y a lo de Díaz Ayuso, bueno, yo he estado viendo en YouTube, la he estado viendo en diferido la rueda de prensa de Ayuso, la de García Egea y la de Macarena Olona también. A Macarena Olona le dedicó un ratito nada más, y Macarena Olona, la señora de Vox, una señora muy formal, muy fina, muy elegante, tirando balones fuera, que no quería dar su opinión, y, solo utilizando las palabras, las expresiones, vergüenza, tal y cual. Si se van a tener que apoyar hacia el final se van a tener que apoyar en Vox para formar gobierno en Castilla y León. Yo veo, por supuesto, a Díaz Ayuso fuera del partido, posiblemente incluso expedientada, y ya veremos lo que pasa ahí. A partir de ahí, pues es perfectamente posible. Yo ya es mucho a ver, pero yo veo un desembarco de Feijóo en Madrid, una vez que Casado y su mano derecha... ¿Una dimisión de Díaz Ayuso no la ves? No. ¿A corto plazo no la veis? Yo creo. Si la expedienta, posiblemente terminará. No, expedientado. Yo es que no sé dónde... Expediente informativo. Pues informativo. Lo que pasa es que yo creo que se va a meter en el cajón. Yo de todas formas creo que con esta historia están haciendo cada vez más grande a Ayuso. Creo que va a salir fortalecida, de una manera o de otra va a salir... Eso era justo lo que iba a decir yo, quiero decir, se va a ir y posiblemente, pues, el expediente... Vamos a ver, esto es un sostenella, no enmendalla, no puede echar marcha atrás, ni ella ni los otros dos, no pueden echar marcha atrás, porque es diferentemente decir, bajar la cabeza y decir... Se ha lanzado el Rubicón. Claro, ya está, ya está. Podemos decir la frase del Rubicón, de César en el Rubicón, ¿no? Sigamos los caminos que nos marcan los augurios de los dioses y las iniquidades de nuestros enemigos, la suerte está echada. Y es que no les queda más remedio. O pierde uno, o pierden unos, o pierde otra. Y está claro que van a perder algunas cosas. Bueno, yo creo que el escenario en Castilla y León, hay 3 escenarios posibles. Obviamente unos son más probables que otros, pero uno es pactar con Vox,
obviamente no están en la misma situación que Madrid, porque a Madrid le daba los números con la abstención de Vox, pero en Castilla y León no le da con la abstención de Vox los números, tendrían que abstenerse también el Partido Socialista. O bien la abstención del PSOE, en el cual Pedro Sánchez, con sus habituales giros de cadera en el momento oportuno, o no en el momento oportuno, porque habitualmente suele llegar tarde, pero bueno, en este caso le ha dicho al Partido Popular que si quiere la abstención del PSOE en Castilla y León tiene que cortar absolutamente todos los lazos con Vox en toda la península, en toda España, más bien. Y la siguiente opción es unas nuevas elecciones. Yo creo que ninguna de estas características, de estos escenarios, perdón, le viene bien al PP. Pero también le pueden dar una vicepresidencia y 2 o 3 consejerías a Vox. Eso sería pactar para llevarse el sí. Bueno, pues ya está, Es el primer escenario que he comentado. Sería la primera vicepresidencia de Vox en un gobierno autonómico y a lo mejor por dos o tres. Sí, pero lo que ha dicho antes, por ejemplo, Fernando, ha sido que él, después de haber pasado como cargo del Partido Popular aquí en Valdepeñas, él no pactaría con Vox. Es una opinión personal, pero es una opinión que tienen muchas personas del Partido Popular. Porque en el Partido Popular hay mucha gente sensata y digna. Obviamente, como en absolutamente todos los partidos. Claro. Y claro, en el momento en el que entra la ultraderecha a gobernar en cualquier momento, ya se ha visto en muchos otros casos europeos que no puede pasar. Por ejemplo, lo que pasó en Alemania en unas elecciones también, entre comillas, muchas comillas, una comunidad como Turingia, en la cual la CDU iba a pactar con el partido de extrema derecha de Alemania. Merkel salió a rebatir toda esa zona, porque hay derecha antifascista en Europa, cosa que en España de momento no se ha demostrado. Un minutillo con el tema. Mira, en España se ha demostrado que todos los que han pactado minoritarios han salido perjudicados, si no desaparecidos. Podemos hablar prácticamente de Podemos, está en una situación complicada. Ciudadanos está en una situación complicada, cuando había otros partidos realmente complicados. Pero en el caso de Vox, hacer el pacto, lo que estamos haciendo es que estamos dañando al PP, no al otro, puesto que el Vox no va a querer gobernar, sino va a querer... Las declaraciones de Abascal son que ya quieren... A mi entender, más que gobernar, lo que va a querer es dinamitar parte de lo que se había gobernado antes, de la gobernanza anterior. Lo que han dicho últimamente y eso es dinamitar pues un avance importante en lo que es la vida social. Recuerda la primera salida, nada más... Sí. Este fue la vicepresidenta. Claro, se le está poniendo la cara a vicepresidenta. Yo, de todas formas, si yo estuviese en Castilla y León... Si queréis gobernar, me dais una... Yo, en mi caso, yo haría una apuesta a la grande, es decir, a la grande. Yo pactaría con todos los minoritarios, que yo con los minoritarios, a 39 creo que es, o 37, ¿no? Sí, 3 y 3, 6, 7, creo que es, 7, ¿no? 7, Podemos, 8. 7, sin contar Unidad Podemos, 38, y me faltan 3 para mayoría absoluta. Te van a poner las cabras en el corral cada vez que lleves una iniciativa. Perfecto, pero yo he hecho el órdago, y si vos está permitiendo de que se repitan elecciones... Va a ser pinza con el PSOE. Pues adelante. Es decir, pero eso ya, la pelota la tiene Vox, no la tiene el PP. Es una hipótesis, ¿van a estar todos los minoritarios de acuerdo en votar sí? Sí, si lo haces bien, sí. Bueno, no, si lo hace no lo bien. tengo muy claro. A ver, lo está haciendo el PSOE en el Parlamento, joder. Yo creo que el PSOE tiene... bajo mi punto de vista, es que se ha hecho una cosa mal desde el principio, que ha sido convocar elecciones. Ha sido un órdago que les ha salido fatal. A Pablo Casado le está saliendo fatal día tras día cosas. Las elecciones de la reforma laboral, con este tamallazo que se ha hecho con UPN, las elecciones de Castilla y León, todo le está saliendo mal a Pablo Casado. ¿Qué ha pasado desde la última tertulia? De esta forma, yo creo que que el ciudadano se manifieste no es tan malo, es decir, aquí tenemos un nido terrible. Es adelantar unas elecciones en las que tú estabas gobernando de una forma cómoda y tranquila con un partido que ahora se ha deshinchado como Ciudadanos y te has complicado la vida. Sí, no te has complicado la vida, no. Los ciudadanos de Castilla y León han dicho que hay mayoría de un partido que antes no la tenía, que el partido que había ganado no la tiene y que los dos otros partidos que estaban bien prácticamente han desaparecido. Y hablo de Ciudadanos y de Unidos Podemos. Unidos Podemos ha pasado de 3 a 1. Pues bastante. Ciudadanos ha pasado de 13 a 1. Sí, el Partido Socialista ganó las anteriores elecciones de Castilla y León. Ahora las ha ganado. Pero eso quiero sí, decir, pero eso sí, estaba ganando. Pero sociológicamente la población de Castilla y León ha dicho esto. Pero podrían haberse esperado, por ejemplo, como está haciendo Bonilla en Andalucía. ¿Y qué va a variar
¿qué va a variar en 5 meses? Pues a lo mejor no varía nada, pero a lo mejor varía todo. Muy bien el debate, pero vamos a dar 5 minutos finales a un tema que anunciamos desde el principio y que merece comentario porque es un tema local, de la política local, y que creo que merece una reflexión. En el pasado pleno del día 7 de febrero, el pleno ordinario del mes de febrero, una concejala de Vox fue expulsada por el alcalde del salón de plenos. Le resumo sucintamente lo que ahí se trataba. Un empresario, un propietario, un vecino solicita un acceso directo desde su finca a la rotonda de la salida de Ciudad Real, el taller de los Astasios, para que nos ubiquemos rápidamente, y hay una denegación, hay una respuesta negativa. Después de distintos trámites, distintas gestiones, recursos, etcétera, el pleno del ayuntamiento, el equipo de gobierno, propone dejar a criterio del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha la nulidad de los acuerdos previos. Se abre el turno de intervenciones, está aquí un testigo artífice de ese turno de intervenciones, que es Alberto Parrilla, y la edil de Vox se hace eco de la carta que el afectado, el vecino, el empresario, dirige a los grupos de la oposición, en los cuales denuncia conductas, acuerdos potencialmente ilícitos del ayuntamiento, del equipo de gobierno. Una carta de 2 folios a la que tuvimos acceso los medios de comunicación. Se propone a darle lectura íntegra y el alcalde de Valdepeñas, después de llamarle 2 veces al orden, le pide que desaloje el salón de plenos porque no había obedecido, no había hecho caso de sus instrucciones de dejar la lectura de ese manifiesto, de esa carta, para una rueda de prensa. Cuestión que planteó a la mesa. ¿Era lícita la lectura íntegra de ese comunicado? ¿Es políticamente aceptable la opción del alcalde de desalojar a la concejala de la oposición? Abrid juego quien queráis. Como Tú estabas en el testigo... ayuntamiento. Sí, bueno, tengo muchos puntos sobre esto y mucho análisis, lo hemos estado analizando durante este tiempo y ante todo quiero dejar... 10 minutos máximo para todos, ¿eh? De acuerdo. Entonces, exprímelo. Y queda el epílogo del profesor Rivas Largo. De acuerdo, queremos dejar claro desde nuestro grupo municipal de Izquierda Unida que nosotros no estamos de acuerdo con cómo lleva Jesús Martín la presidencia del Pleno. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en rueda de prensa y no creemos que lo esté llevando bien. Nosotros optamos mucho más por un diálogo, por un debate, por una buena praxis política. Al fin y al cabo, lo de cortar los micros, llamadas al orden sin ningún tipo de sentido, no centrarse en el reglamento de organización y funcionamiento que está aprobado aquí, todo esto Jesús Martín nos lo hace en los plenos. Fernando, un segundito. ¿Queréis que veamos un momento la secuencia? Son 2 minutos. Luis, cuando puedas. Punto número 7, expediente, revisión de oficio de actos nulos, acuerdo de pleno solicitando dictamen al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Como recordarán las señoras y los señores corporativos, este es un acto que hemos iniciado desde la propia Administración a instancias de una resolución que llegó de Carreteras y que fue mal interpretada en el dictamen que en aquel momento dictó esta corporación, que se trataba de que el titular de los terrenos anexos a la rotonda de la carretera del Moral pedía una entrada directa a su parcela y se resolvió, como digo, por una lectura errónea del informe de Carreteras, y cuando hemos detectado ese error, pues hemos puesto en marcha su enmienda. Ya pasó, pero ahora se trata de aprobar remitir dicha documentación al Consejo Consultivo para que dictamine. Turno de portavoces por Podemos Eco. Muchas gracias, señor portavoz, por Ciudadanos. Muchas gracias, señor portavoz, por Vox. Sí, gracias, alcalde. Al hilo del anterior punto, donde a los valdepeñeros nos va a costar una pasta pagar los despropósitos de este alcalde, este punto que vamos a tratar ahora ya es de nota. A petición del ciudadano interesado en que se solucione su problema, voy a leer un escrito que nos ha enviado y que me gustaría que la oposición, todos los miembros de la oposición y también los ciudadanos, puesto que así nos lo ha pedido, escuche con atención. Abro comillas.
El ciudadano don José Antonio Jaime Plaza se dirige a nosotros, partidos de la oposición, aprovechando que se van a anular 2 decretos del acceso que le afectan positivamente, pidiéndonos ayuda, ante lo que él llama tardanza e ilegalidades del Ayuntamiento de Valdepeñas. Pues dice que 3 años y medio soportando denegaciones ilegales es insoportable. Refiere que pidió el 30 de julio de 2018 compatibilidad para hacer una gasolinera en su parcela. Fue denegada por una notificación del concejal de urbanismo que tenía un informe del arquitecto jefe de sección de urbanismo denegando tal compatibilidad el 9 de agosto de 2018. Este señor dice que se dedicó en cuerpo y alma a estudiar el tema y dio pasos intermedios presentando 2 alegaciones. Señora portavoz, estamos en el punto de una revisión de esta administración que nada tiene que ver con lo que ese señor quiere alegar y que, por cierto, lo tiene judicializado. Ya nos lo dirá el juez. Así que, por favor, le ruego que se atenga al punto. Alcalde, me estoy atendiendo al punto y estoy contando la realidad de los hechos. Somos... Señora portavoz, le llamo al orden. Aténgase al punto, por favor. Me atengo al punto. Vuelvo a repetir. Este señor dice que se dedicó en cuerpo y alma a estudiar el tema y dio pasos intermedios presentando 2 alegaciones no contestadas y un estudio de viabilidad. Le llamo al orden por segunda vez. Aténgase al punto, por favor. ¿Está usted de acuerdo o no en remitir al Consejo Consultivo el expediente para la revisión de actos nulos? Sí, señor alcalde, pero también estoy de acuerdo en que si un ciudadano nos traslada un documento para que los ciudadanos sepan... Eso lo hace usted en rueda de prensa, no está salón de plenos. Por favor, aténgase al punto. Sigo ateniéndome al punto. Se tardó 11 meses en contestarlo, denegado igualmente. No estando de acuerdo con el informe, este señor, el 15 de mayo de 2019, presentó denuncia por presunta prevaricación del arquitecto. Le llamo al orden por tercera vez. Abandone el salón de plenos, por favor. Alcalde, señor alcalde. Si un ciudadano pide ayuda al Pleno, hay que dársela. Y más cuando se trata de pedir ayuda a la oposición. Izquierda Unida, por favor. No nos parece que esto sea un forma. Izquierda Unida, por favor. Está en decadencia ya, alcalde, está en decadencia y se nota. Los ciudadanos tienen que tener su voz. Bien, pues la tertulia aquí nos ha interrumpido, conforme estábamos viendo las imágenes. Ya lo han visto ustedes el episodio que se vivió, y tengo que corregirles un matiz. La rotonda en cuestión, a donde tiene que ir a parar el acceso directo que el vecino solicita, no es la rotonda de los Astasios, sino la rotonda que hay 400 metros más hacia Moral de Calatrava, cruzado el puente de la autovía, y que da acceso al polígono Entre Caminos. Alberto, te corté y reanuda, por favor. Vale, pues muchas gracias, Julián. Bueno, obviamente es una estrategia bastante bien ejecutada, o por lo menos eso creemos, por parte de Jesús Martín, porque la intencionalidad de Jesús Martín a lo largo de todo el Pleno es que no se hable del punto más importante del Pleno, y es lo que ha conseguido. Es lo que ha conseguido, porque al final no se ha hablado de la readmisión de la delineante, del pago de la indemnización que vamos a tener que hacer desde el Ayuntamiento de Valdepeñas, y pagado, por supuesto, con todo el dinero del contribuyente, de todos los juicios perdidos, del despido improcedente. Tampoco se está hablando de la amortización de la plaza ilegal. En fin, durante todo el Santo Pleno, Jesús Martín busca echarnos. A mí me llama la atención, me llama al orden 2 veces durante la intervención en este debate de este punto. A Cándida también le llama 2 veces al orden, hasta que al final logra echar a la concejal de Vox. Y creemos que Vox ha caído en su trampa completamente, porque ha sido manipulado, le ha seguido el juego. No sabemos si ha sido de forma cómplice, porque claro, también esto le viene bien a Vox para sacar una rueda de prensa de un pleno en la cual no tenían nada que hacer, ni nada que decir.
Entonces, bueno, nosotros creemos que hay que ser mucho más inteligente, no hay que dejarse llevar por la soberbia, hay que tener una estrategia desde el principio. A mí me hubieran podido echar durante mi intervención, yo me tuve que cortar. A mí, si hubiera completado mi intervención completa, Jesús Martín me hubiera echado del pleno. Te dieron 2 avisos. Me dieron 2 avisos, sí. Bueno, me amenazaron con el primer aviso y el segundo me lo dio de gratis. Fijaos cómo están las cosas en el pleno. El segundo era el primero. El segundo, claro, la llamada al orden era el segundo, pero es que ya me estaba, peligrosamente que me hubiera echado en el tercero y ya nos hubiéramos tenido que ir al acta, secretario y demás. Pues por no montar todo ese lío, pues vamos, relajé un poco el discurso para intentar evitar que esto pasase. Y claro, nosotros creemos que es mucho más importante defender las ideas y también quedarnos durante el resto del pleno. Había varios puntos más importantes también que analizar y para eso nos ha puesto la ciudadanía de Valdepeñas ahí, para defender los intereses y para hacer una fiscalización al gobierno de Jesús Martín. Nosotros no creemos que nos estén echando del pleno vaya a conllevar un buen debate o un debate adecuado. Al final, si nos terminamos yendo todos los grupos municipales, al final se quedan el Partido Socialista haciendo lo que quieran. Oigan, y no me malinterpreten porque he dicho previamente que creemos rotundamente que Jesús Martín se equivoca y que no cumple con el ROF, porque hace lo que le da la gana. Nos llama al orden en cualquier momento, independientemente de lo que se esté hablando. En el momento en que algo no le gusta, te llama al orden. Al tercer llamamiento al orden, te echa del pleno. Con total impunidad. Y eso no se puede permitir. En un pleno democrático en Valdepeñas no se puede permitir esta situación caciquil que vivimos todos los concejales y que llevamos viviendo mucho tiempo. Avanzamos, más puntos de vista. Bueno, es decir, yo creo que aquí ha faltado mano izquierda a los dos, a la portavoz de Vox y al alcalde. Creo que los dos, bueno, pues tenían que haber sido un poco más condescendientes. La portavoz de Vox pues debe de conocer que los puntos del orden del día son los que son y sabe cuándo tiene que medir y cuándo no tiene que medir. Y si la carta no la puede leer, pues las deja a medias. Y conocer el funcionamiento del ayuntamiento. Tú eso lo puedes convertir en una pregunta en un ruego, o si no, cuando terminas, en la puerta, justamente en la puerta de entrada del salón del pleno, lo lees y te va a escuchar toda la prensa lo mismo que dentro del pleno. Es decir, que si quieres divulgar la carta, la vas a divulgar igual. Porque ahí lo que ha dejado así huérfanos a los votantes de Vox en el pleno, porque luego se siguió, y luego, lo que tampoco es muy entendible, es que el PP haga ahí se solidarice con Vox ante una situación que, bueno, que no la entiendo, y creo que la mayoría de los votantes del PP tampoco la van a entender. Porque echen a uno de cualquier miembro del ayuntamiento, te solidarices y te vayas. Y el resto de puntos no son importantes. Es decir, el resto de puntos donde se debaten, que dejas huérfano a tus votantes, huérfanos a los que estás representando, porque el pleno va a seguir igual y los acuerdos se van a tomar y no se va a volver a escuchar la voz de la oposición o de una parte de la oposición. Yo considero eso un grave error. No es una cuestión de solidaridad ante esta situación, porque eso además lo que estás haciendo es más grande todavía al que te va a hacer la oposición en las elecciones generales, en las elecciones municipales, que va a ser uno que va a competir prácticamente por tu mismo abanico o marco de votación. Luego, entonces yo creo que el PP en este sentido tiene que hilar un poquito más fino con respecto a estas situaciones, porque si no se va a volver a equivocar y creo que eso le va a ir perjudicando poco a poco y haciendo más grande al otro grupo. Ángel, tu turno. Vamos a ver, yo este vídeo lo vi ayer por la tarde y tomé unas cuantas notas. Yo no soy nadie para andar dando consejos, sobre todo de cuestiones formales, procedimentales. Esto quien lo controla, pues... Está reglamentado además, ¿eh? Sí, claro, por eso. En todo caso, yo sí que quiero decir que hay una cuestión que es trivial, a mi modo de ver bastante trivial. Hace un rato decías Julián, la portavoz de Vox propone la lectura. No es verdad, no propone la lectura. Notifica que lo va a hacer, Y yo creo que, bueno, particularmente yo parto de la idea de aquello que decía Oscar Wilde, ¿no? en el título de su estupenda obra de teatro, la importancia de ser educadito y formal, ¿no? La importancia de ser earnest, dicen en inglés. En español se suele traducir fatal, es la importancia de llamarse Ernesto, es una tontería. La importancia de ser educadito y formal. Voy a aportar lo que se dice literalmente, dice la portavoz de Vox. Nos va a costar una pasta pagar los despropósitos de nuestro alcalde. Voy a leer un escrito. Bien, esto no es manera de empezar, esto por de pronto. Que hagan lo que les dé la gana, que hagan lo que les parezca bien. Yo no tengo partido a quien votar en este país.
yo no voto, no soy de ningún partido, ¿de acuerdo? Pero desde luego yo soy del partido de la ciudadanía educadita, formal, y a la que le gusta verse representada en un órgano democrático representativo. Y entonces, pues yo particularmente creo que esto de, bueno, y después andar con el alcalde, eso es un dictador y todas estas cosas. Voy a hacer una propuesta que, si se quiere entender como consejo, entiéndase como consejo, siempre tiene una hipótesis. Supongamos, 1, Vox, a través de su portavoz, pide permiso educadamente para leer el escrito. Pide permiso educadamente. 2, el señor alcalde consulta al Pleno. ¿Está el Pleno de acuerdo en que se le permita tal y cual? El Pleno acepta, aunque solo sea por un poquito de vergüenza de no parecer antidemócratas. 4, el señor alcalde autoriza a la lectura del escrito del ciudadano. 5, todos quedan como demócratas. 6, aquí paz y después gloria. Se habría leído el escrito, se le habría dado curso procedimentalmente en lo que hubiera sido lo que hubiese correspondido, y ya está. El problema es que todo empieza mal, termina fatal. No se puede uno dirigir a la presidencia de un órgano como es la alcaldía, hablando en estos términos, y yo creo que el señor alcalde tampoco hace bien, a base de cortarle la palabra. A lo mejor no estaría mal haberle cortado la palabra y preguntarle: ¿quiere usted, de alguna manera, sí, ¿no? ¿Tiene usted intención o quiere usted, le parece bien que le preguntemos al Pleno si no pasa nada por alargar un poquito y lee usted una cosa informal, educadita, normal y corriente, termina leyéndose el texto y no pasa nada? Pero claro, empieza mal, sigue fatal y termina peor con esto del PP, que lo del PP es ridículo, vamos. El único que mantuvo realmente el tipo fue el señor portavoz del grupo de gobierno, que desde su condición de jurisconsulto apeló al Estado de Derecho, estuvo formalmente impecable, en mi modo de ver, salvo en que hay un momento determinado en que habla de esperpento, el esperpento de la oposición, que a lo mejor ahí se lo podía haber guardado, pero bueno, en general, obviamente, un jurisconsulto lo único que puede hacer es apelar al Estado de Derecho y a la formalidad y a todo esto. Yo creo que lo que se vio es un ejemplo de lo que no debe suceder, pero sencillamente porque falta un poquito más de educación y formalidad. Pero, ¿alguna idea más? Y nos vamos al epílogo. Si me permites, Ángel, hay un reglamento de organización y funcionamiento que deja muy bien claro en un artículo cuándo son las veces que hay que llamar al orden a un concejal. O bien porque hay interrupción, o bien porque está hablando sin la palabra concedida, o bien porque ha insultado. Pero Jesús Martín, en este pleno y en muchísimos anteriores, llama al orden cuando se habla de algo que a él no le interesa. Bien, yo estoy hablando, y eso es completamente antidemocrático. Yo hablo de lo que he visto en sí, me parece que el desarrollo del pleno es bastante vergonzoso en ese sentido. Empieza mal, de este asunto. Empieza mal por una falta de educación, así de claro, una falta de educación y de formalidad por parte de la portavoz de Vox. Y la respuesta del señor alcalde no es correcta. ¿Qué se puede hacer? El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Hay un reglamento, pero el reglamento se puede estirar un poquito por aquí, un poquito por allá, y consultando al Pleno. Si tú quieres un ROF hecho a tu imagen y semejanza, hazlo y te lo aprobaremos o no te lo aprobaremos. De todas formas, si yo estuviese ahora, y vuelvo a decir, no quiero dar ejemplos, si yo estuviese ahora en el ayuntamiento y a mí me echan en esta situación, yo pediría que me hiciese la Secretaría General del Ayuntamiento un informe de si me puedo echar o no me puedo echar en esa situación. Yo soy ahora mismo el grupo de oposición, y yo lo pediría abiertamente, ¿no? Y es que no te puede echar. Ya ve usted el informe y ya veremos a ver la situación. Y eso no te puede echar. Pero vuelvo a lo de antes. Si la portavoz de Vox, en vez de decir voy a leer una carta, empieza a hacer un relato, como si fuese un orden, un punto en el que ella va a intervenir como tal. ¿Se lo aprende de memoria? No, aunque lo esté leyendo, porque tú puedes leerlo, pero no lo dices como una carta, sino Érase que una vez. Lo relatas, claro, y tú le estás quitando argumento. Es decir, tú le estás quitando argumento. Es decir, sabemos cómo es el alcalde, sabemos cómo lleva los plenos, que yo creo que a ninguno de los que estamos aquí nos gusta, pero bueno, apliquemos otras situaciones. Obviamente hay que ser inteligente, hay que saber capear estas cosas, y vuelvo a repetir, en el punto anterior a mí me llamaron al orden 2 veces y a mí no me expulsaron del pleno.
me pudieron haber expulsado si hubiera seguido yo Claro. argumentando a favor de la readmisión de esta trabajadora. Y vuelvo a repetir, hoy estamos hablando en la tertulia de la expulsión de estos concejales, lo que efectivamente quiere Jesús Martín al haberlo hecho. No estamos hablando del pastizal que se va a gastar el ayuntamiento tras la readmisión de esta trabajadora, tras declarar ilegal la amortización de su plaza y tras declarar improcedente su despido. Que eso es lo que él temía. Desde el minuto uno de las comisiones informativas que se celebraron 7 días antes del pleno. Vamos, por favor, al epílogo porque estamos pasadísimos de tiempo. Ángel Luis Rivas Lado. Pues que no vuelva a suceder, ¿eh? Bien. No, es que me lo acabo de encontrar por ahí, no sé. Sí, eso también. Bueno, vamos a ver, es un párrafo breve de un libro estupendo. Son 3 artículos de Harold Lasky, que fue uno de los fundadores del nuevo Partido Laborista Británico, y que escribe en 1929 un texto magnífico. Bueno, aquí se recogen 3, de 1929 y 2 del 30, de 1930. Y forma parte de los peligros de la obediencia. Los peligros de la obediencia. Entonces, leo. Puesto que libertad significa expresar sin trabas la propia personalidad, y el secreto de la libertad reside en el coraje, nadie permanecerá mucho tiempo libre si no protesta ante lo que tiene por injusticias. El deber del ciudadano consiste en obrar conforme al sano dictado de su conciencia. Puede estar equivocado, pero para ello ha de tener siempre presente que aquello a lo que se opone es, al fin y al cabo, fruto de la opinión de hombres que son tan falibles como él. La función de un gobierno es la de satisfacer los deseos racionales de los ciudadanos o, en el peor de los casos, permitirles esa satisfacción. Y nada se aproxima tanto a la frustración de sus propósitos como la aquiescencia ante su prohibición. Si los ciudadanos callan ante la negativa de que su voz sea escuchada, los grandes intereses darán por descontado que el silencio es consecuencia del no tener nada que decir. Y el hábito adquirido de la aquiescencia no solo transforma al ciudadano en inerte y aletargado receptáculo de órdenes, sino que contribuye a que el gobierno se persuada de que bastará con mantenerse firme para que sus imposiciones, por raras que puedan ser, sean aceptadas. Ante actitudes como estas, sin una constante y necesaria vigilancia, las libertades ciudadanas no podrán perdurar. Pues este es el broche final del profesor de filosofía y no me queda más que despedir cortésmente a Alberto Parrilla, coordinador de Izquierda Unida, a Fernando Prieto, a Ángel Luis Rivas Lado. Muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos en una nueva tertulia que no me negarán que ha estado nutrida de contenidos de interés, y les emplazamos a dentro de 7 días en un panorama convulso como el que nos toca vivir. Es difícil prever de qué le podemos estar hablando en un momento tal como este el próximo jueves. En cualquier caso, yo les emplazo a esa nueva tertulia en una semana y hasta entonces les doy como siempre este fuerte abrazo.